El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Celebramos la Dominica 25 de este tiempo ordinario y seguimos escuchando el anuncio de la pasión, la muerte y la resurrección. En el Evangelio de San Marcos encontramos 3 anuncios, o el mismo anuncio más bien en 3 momentos. Hace 8 días escuchábamos el primer anuncio. El Evangelio de hace 8 días iniciaba con 2 preguntas. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Pedro toma la palabra y dice: tú eres el Mesías. Una vez que Pedro, a nombre de los discípulos, lo ha reconocido, viene el primer anuncio. El Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho, tiene que padecer, tiene que morir, pero va a resucitar. Hoy escuchamos el segundo anuncio. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. El capítulo 7, el primer anuncio; capítulo 9, el segundo; si no me equivoco, el capítulo 11, el tercer anuncio. Tiene todo un sentido. Para nosotros, en nuestra gramática, o nuestra forma de expresar, cuando queremos resaltar algo o engrandecer algo, le ponemos el ísimo. Está buenísimo, es padrísimo, es malísimo. Los judíos no tenían esa hipérbola. Los judíos, para reforzar una idea, lo tenían que decir 3 veces. Por eso escuchamos mucho el santo, santo, santo. Ellos no podían decir, o no era propio de su gramática o de su lengua decir santísimo. Por eso se tenía que repetir 3 veces. Entonces son 3 veces que se nos está anunciando. Eso significa que viene un acontecimiento muy importante. Es el acontecimiento de la salvación. Es el acontecimiento de nuestra propia salvación por medio de la muerte, de la pasión, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ante esto, los discípulos empiezan a juzgar mal. A veces pensamos que los discípulos fueron elegidos porque fueron buenas personas, pero ciertamente si nosotros analizamos la vida de los discípulos, no se distinguían por ser muy piadosos, no se distinguían por ser muy intelectuales, no se distinguían por tener una buena fama dentro de la comunidad. El día de ayer celebrábamos la fiesta de San Mateo, evangelista y apóstol. ¿Quién era San Mateo? Un publicano, un pecador público. No sé cómo ahorita lo quieras ver, pero en la época de Jesús y en la mentalidad judía, una mujer podía caer en un pecado muy grave, muy grande y muy grave.
que era la prostitución. Era el pecado más grave que una mujer podía caer. Pero el hombre, el pecado más grave que podía caer era ser publicano, un pecador público. Entonces, si nosotros analizamos, la vida de los discípulos no era una vida de muchas virtudes, de muchos acontecimientos sobrenaturales, espirituales, ¿no? Fueron personas pues con muchas limitaciones. Y hoy vemos una limitación de los discípulos. ¿Qué es lo que habían entendido? Ellos habían concebido, si Jesús va a Jerusalén para proclamarse rey, un rey necesita de gente que lo esté, de colaboradores. Necesita gente que esté pues muy cercana al rey, que lo ayude a gobernar, que lo ayude a luchar contra los enemigos. Entonces, los discípulos veían en Jesús a un rey poderoso, un rey que iba a triunfar. Y ellos veían solamente un aspecto meramente humano. ¿Por qué? Ellos tenían una idea. ¿Cuál era la idea de rey que tenían? La del rey David. ¿Quién era el rey David? Una persona muy importante, una persona que tuvo muchas luchas. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento, uno de sus hijos, los hijos del rey David, se rebeló contra el rey David, empezó a luchar, lo sacó de Jerusalén al rey David. El rey David se alió con otras personas y pudo derrotar a su propio hijo. Y una vez que regresa el rey David triunfante, pues los colaboradores, quienes le ayudaron a ganar esa lucha, empiezan a recibir recompensas, empiezan a recibir buenos puestos, incluso bienes económicos. Esa era la idea que los discípulos tenían del rey. Entonces decían, si Jesús va a Jerusalén a proclamarse rey, pues nosotros que somos sus colaboradores, lo vamos a ayudar y nos va a tocar un buen puesto, nos va a tocar muchos bienes económicos y así vamos a poder resolver nuestra vida. Por eso Jesús dice, no, esa idea no es, esa idea que tú tienes de autoridad no es. Entonces Jesús nos dice, ¿no? Hay que ser el último, el servidor de todos. Pero aquí habría que clarificar porque eso se puede malinterpretar. Si un niño escucha este evangelio y lo quiere aplicar a su vida, va a decir, bueno, entonces a partir de mañana ya no me voy a esforzar por estar en el cuadro de honor, porque hoy Jesús en el evangelio dice que tengo que ser el último. Entonces a partir de mañana pues voy a procurar ser el último, el que repruebe todas las materias, el que no saque buenas notas, ¿no? No se refiere a eso. Jesús no quiere sembrar una mentalidad mediocre. Jesús no quiere que nos volvamos últimos o que seamos la burla de los demás. No, Jesús no quiere que llegues tarde a todos los lugares para que seas el último y de momento el primero. Jesús lo que quiere es clarificar. Todos desempeñamos una autoridad. Todos. En nuestra casa desempeñamos una autoridad. En nuestro trabajo desempeñamos una autoridad. Dentro de la iglesia también tenemos una autoridad. Dentro de la sociedad también tenemos una autoridad. Que esa autoridad no sirva para lastimar a los demás. Que esa autoridad no la utilicemos para aprovecharnos de los demás, para vengarnos de los demás. Podríamos decir, hay que ser los primeros siempre. Siempre hay que ser los primeros, no para sentirnos más que los demás, sino para poder ayudar a los demás. Imaginémonos en este ejemplo de los niños que les estoy diciendo, que un niño aplique ese evangelio y que diga, bueno, a partir de mañana yo voy a esforzarme, voy a luchar para obtener el primer lugar, para que una vez obteniendo el conocimiento pueda ayudar a mi compañerito o a mi compañerita que está en el último lugar y lo pueda ayudar
y ambos podamos crecer como personas. Que nuestra autoridad no sirva para ver a los demás hacia abajo y señalarlos, sino más bien que nuestra autoridad sirva para ayudar a los que están abajo y levantarlos. No se me ocurre a lo mejor otra imagen, otra idea, pero o a lo mejor es muy sencillo lo que les voy a decir. Es como la cuchara. La cuchara tiene que ir hasta abajo del caldo, hasta abajo de la sopa. ¿Para qué? ¿Para que se quede ahí? No, para que levante un poco de sopa, para que levante un poco de caldo. Entonces, algo así tenemos que hacer con nuestra autoridad, ir hasta abajo para levantar a los que están abajo. Ahora bien, esta autoridad, desde luego, nos puede llevar a caer en una tentación, en sentirnos más importantes que los demás. Por eso la segunda lectura habla de las guerras, habla de las divisiones. Si nosotros nos ponemos a pensar, las guerras es demostrar quién es más fuerte, demostrar quién tiene mayor potencia para destruir a los demás. Y a veces en nuestra familia nuestros diálogos, los trasladamos a un ambiente de guerra, donde a veces creemos que gana más el que le dijo más cosas a la otra persona. A veces pensamos que gana más el que dejó callado a la otra persona. Pero Jesús nos dice, no. Hay un refrán que dice, a veces perdiendo podemos ganar más. A veces cediendo podemos ganar más. Si nosotros en nuestro matrimonio, en lugar de discutir, ofendernos y lastimarnos, aplicáramos este evangelio, a veces perdiendo puedo ganar más, a veces cediendo puedo ganar más, ¿no? Es bueno decir las cosas, pero a veces nuestro silencio, a veces también es necesario para poder ganar más, para poder fortalecernos más, no dejarnos llevar por las guerras o las maldades, ¿no? Ahora me va a escuchar, ahora me voy a desquitar, ahora lo voy a poner en su lugar. Ese tipo de actitudes, más allá de fortalecer, van poco a poco fracturando nuestras relaciones. ¿Cuántos matrimonios están así? ¿Cuántos matrimonios en lugar de dialogar, en lugar de fortalecerse, se destruyen, se lastiman, se ofenden? ¿Cuántas familias están así a consecuencia de esto? Por eso Jesús al final pone un ejemplo y pone a los niños. En la mentalidad judía, desafortunadamente, los niños formaban parte de un grupo que eran considerados nada. Los niños no tenían valor. ¿Por qué? ¿Por qué no tenían valor? Porque decían los judíos, un niño no puede producir, un niño no puede trabajar, un niño no puede hacer pues grandes cosas. Entonces, no tiene sentido, no vale nada. Por eso Jesús habla acerca de los niños, ¿no? De una persona que era considerado nada, nada, incluso a veces eran considerados impuros. Jesús pone a ellos como ejemplos, ¿no? Es decir, para poder ser alguien en la vida, tenemos que presentarnos como el nada. Y alguien en la vida no me refiero a que te realices como persona, sino para obtener el reino de los cielos o la vida eterna, hay que declararnos nada. Porque cuando nosotros nos declaramos dentro de nuestra soberbia, pensamos que lo tenemos todo. Pensamos que no necesitamos de los demás. Pensamos que no necesito de los demás ni de Dios. Y esa mentalidad, más allá de fortalecer mi relación con Dios, me va separando cada vez más de Dios. Cuando yo me declaro como nada, ¿qué es lo que tengo? Pues nada más a Dios. De hecho, eso es muy interesante y es muy amplio. No me gustaría desviarme del tema, pero la mentalidad del Papa Francisco, esa mentalidad de pobre, no se refiere a una austeridad solamente, sí, en parte se refiere a la austeridad, pero no pensemos en una austeridad o a una carencia.
La mentalidad del pobre es, no tengo nada, solamente tengo a Dios y Dios me basta. Entonces, el rico tal vez puede decir, pues con mi dinero puedo comprar, con mi dinero puedo adquirir cosas, con mi dinero puedo comprar incluso la amistad de muchas personas. Pero un pobre no tiene nada, un pobre solamente tiene a Dios. Entonces, esa es la mentalidad del Evangelio, que nos declaremos con nada, para que solamente nuestros ojos estén fijos en Dios y una vez que nos fortalezcamos con Dios, podamos ayudar a los demás. Que la autoridad que desempeñemos, sea la que sea una autoridad que ante los ojos de los hombres sea muy grande o ante los ojos de los hombres sea muy pequeña, pero al fin de cuentas una autoridad, que esa autoridad sirva para ayudar a los demás, no para aprovecharme de los demás. Se ponen de pie.